marcan la diferencia en el mundo cultural. Zona Cultura se conecta con nuestra invitada. Seguimos en este su espacio de Zona Cultura y bueno, aquellos que están en redes sociales y que eso es posible gracias a nuestro compañero Vicente Moya, en los 100.9, nuestro compañero Diego Salazar, en la AM Julieta Andrade. Que tengo aquí en mis manos está el Diccionario Académico de Ecuatorianismo. Miren ese volumen, ¿ah? Por ahí si lo alcanzan a ver, claro que sí, un volumen totalmente gigante. Y ahora, para hablar de esto, está aquí Valeria Guzmán, ella es lexicógrafa y trae a presentar este diccionario para que quienes tienen curiosidad de saber qué léxicos ecuatorianos están aquí, ya saben, ya van a conocer dónde lo podemos obtener. Bienvenida, Valeria. Hola Laura, buenos días. Pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá conversando de un montón de temas de cultura, pero en esta ocasión nos convoca el Diccionario Académico de Ecuatorianismos. Así es, vamos a ver este diccionario cómo nace. A ver, vamos desde las raíces de esto. Bueno, más o menos en el año 2014, Susana Cordero, que era directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, contactó con un grupo de ex becarios para empezar los trabajos. Me parece que en aquel entonces estaba de becario Guillermo Cordero, que era un lingüista y también lexicógrafo que había estudiado en la RAE, y él empezó a trabajar en la primera planta del diccionario. Una planta de un diccionario son las reglas a partir de las cuales uno va a establecer qué palabras van en el diccionario, cómo se van a hacer las definiciones, si va a tener o no va a tener ejemplos, etcétera, ¿no? O sea, cómo se estructura el diccionario y cuáles son las reglas que van a guiar ese trabajo. Entonces, esa primera planta se trabajó, me parece que entre 2014 y 2016, junto con Guillermo y posteriormente otros becarios de la RAE y AECID, fueron completando estos trabajos. Es decir, sobre esa planta empezaron a hacer investigaciones de las palabras de cada una de las letras, ¿no? De los ecuatorianismos de cada una de las letras. Esto fue, digamos, una primera fase. Yo llegué a la academia en el año 2018, en septiembre de 2018. Entonces me encontré que había una gran cantidad de investigación, de hecho que habían avanzado más o menos hasta la letra H, bueno, siguiendo estos criterios de la planta. Y lo que les propuse era sistematizar un poco más el trabajo y fortalecer algo que se llama Comisión de Lexicografía. La Comisión de Lexicografía es un conjunto de académicos y de lexicógrafos que trabajan sobre las definiciones, es decir, que las escriben, que ponen los ejemplos, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Hicimos una reforma a la planta en octubre de 2018 y diría yo que ya empezamos a trabajar de manera mucho más sistemática a partir de ese año. Es decir, que entre 2018 y 2024 nosotros no paramos de trabajar. Y diría que nuestro momento más emocionante además y en donde más duro trabajamos fue la pandemia. Porque como estábamos encerrados, nos dedicamos plenamente al diccionario. Yo creo que, digamos, gran parte de este logro, pues lo debemos a esas horas de encierro de la pandemia en el que estuvimos muy abocados al trabajo del diccionario. Bueno, de hecho, significa que se dedicaron arduamente al trabajo, pero ¿cómo extraer esas palabras de los ecuatorianos que son tan comunes en todo el mundo y aquí en nuestro país? Bueno, este es un diccionario diferencial. ¿Qué quiere decir? No es como el diccionario de la RAE, ¿no es cierto? El diccionario de la RAE es un diccionario general de la lengua española. Es decir, hay palabras como mesa, silla, ventana, palabras que están en español y que todos usamos y conocemos. El diccionario de ecuatorianismos es diferencial con respecto a España porque lo que está aquí son palabras que usamos principalmente los ecuatorianos, digamos, a diferencia del español de España, ¿no? Entonces acá no te vas a encontrar mesa, silla, ni nada de estas palabras, pero te vas a encontrar ecuatorianismos, es decir, estas palabras que usamos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es trabajar con eso? Se hacen diferentes frentes. Un frente es lexicográfico, es decir, nosotros tomamos diccionarios, libros, repertorios léxicos, glosarios, que existieron antes de que nosotros empezásemos con este trabajo, los revisamos, sistematizamos los datos, es decir, vemos qué palabras de esas que están ahí se siguen usando y eso lo hacemos en relación con un corpus.
Un corpus es una base de datos que tiene ejemplos de textos ecuatorianos, periódicos, libros, etcétera. Nosotros tenemos uno, de hecho los invito a consultarlo, se llama corfa.es, o sea, corpha.es, que es un conjunto de textos. Es decir, por ejemplo, ahí tú pones en el buscador la palabra chocho, le das enter y te va a aparecer 40, 50 ejemplos con la palabra chocho. Y esta palabra chocho en diferentes documentos. Puede aparecerte en periódicos, puede aparecerte en cuentos, etcétera, pero todo esto es de autores ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Esas palabras que teníamos de algunos repertorios léxicos las buscábamos en el corpus y veíamos más o menos la vigencia, ¿de acuerdo? Es decir, si esas palabras se seguían usando, en qué obras aparecían, para saber si incluirlas o no incluirlas. Bueno, esa es una parte, ¿no? La otra parte es, claro, el conocimiento del hablante y la intuición lingüística. Es decir, todos somos portadores y de alguna manera dueños de esta variante de español, que es la del español ecuatoriano, ¿no es cierto? Y eso nos da, digamos, cierta potestad para saber qué palabras se usan y qué palabras no se usan, ¿no es cierto? Ahora, quería preguntarle, si estos son ecuatorianismos de la Real Academia de la Lengua Ecuatoriana, ¿qué pasa con la RAE? ¿Qué dicen? ¿Aceptan? ¿No aceptan? Bueno, me encanta la pregunta porque a veces suele haber una confusión, ¿no es cierto? Ajá. Ya, yo les voy a contar un poquito. La Real Academia de la Lengua Española nació en el siglo XVIII, a inicios del siglo XVIII, con un conjunto de, pues, cultos de la lengua en España que querían hacer un diccionario. ¿Por qué? Porque hacia mediados y finales del siglo XVII, algunos otros países como Francia y como Italia habían empezado a crear academias de la lengua, ¿ya? Hay que recordar que nosotros en ese entonces estábamos, digamos, en el momento cumbre de la lengua española en España, porque había sucedido el siglo de oro, ¿no es cierto? Entonces estos académicos dicen, a ver, si ya la Academia Italia tiene una academia que se llamaba la Academia de la Crusca, si ya ellos tienen, si ya Francia tiene y están haciendo un diccionario, ¿por qué nosotros también no fundamos una academia de la lengua española, ¿no? Para preservar esa riqueza en ese momento del, digamos, español del siglo de oro. Esto pasa en España, en efecto, ellos se constituyen y obtienen una cédula real, ¿no? O sea, el rey les da una cédula para ser academia. Entonces, por eso nuestra academia es Real Academia, es decir, la Academia Española, ¿no? Pero las academias en América se empiezan a fundar en el siglo XIX. De hecho, hacia finales del siglo XIX, la Academia Colombiana de la Lengua es la primera en fundarse, la Academia Ecuatoriana de la Lengua es la segunda en fundarse. ¿Y esto por qué? Esto sucede porque los países de América ven una necesidad de empezar a dar razón, de empezar a dar criterios respecto de sus variantes de español. O sea, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que el español en América ha adquirido algunas características que le son propias, ¿no es cierto? Que ya sí, claro, se parece, digamos. Por eso es que nos podemos entender entre todos los millones de hablantes que hablamos español, ¿no es cierto? Hay un basamento que es común, pero también, y sobre todo el léxico, es una cosa que varía mucho de país a país. Y esto empieza a pasar, por ejemplo, en Perú, que había un lexicógrafo muy importante que se llamaba Ricardo Palma, que empieza a mandar papeletas y papeletas a la RAE diciendo, miren, todas estas palabras no están en el diccionario de la RAE y en Perú se usan y tal, y lo archivaban, ¿no? Lo archivaban. Entonces, en ese momento, las academias empiezan a darse cuenta que si quieren dar razón de sus variantes, tienen que tener sus propias academias y sus propias obras, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos nuestra Academia Ecuatoriana de la Lengua desde 1874 y por eso estamos cumpliendo 150 años. De hecho, es un aniversario un poco largo porque entre la constitución de la Academia y ya cuando se funda, que es en 1875,
pasa este año, ¿no? Entonces nosotros estamos de fiesta desde octubre, desde octubre del año anterior y vamos a estar de fiesta hasta mayo, ¿no? Celebrando estos 150 años entre la Constitución y la fundación de nuestra Academia Ecuatoriana de la Lengua. Entonces, bueno, te cuento otras cosas más porque es un poco largo el asunto, pero más o menos a mediados de 1950 hay una reunión de las academias americanas en México y deciden constituirse como una asociación. Entonces nos llamamos la Asociación de Academias de la Lengua Española, dentro de las cuales está la RAE. Es decir, somos 23 academias y la Real Academia Española forma parte de esa asociación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene que reconocer. Exactamente, y por lo tanto estamos de acuerdo, por lo tanto hacemos trabajos conjuntos, por lo tanto empujamos proyectos, porque yo creo que, bueno, ahora estamos muy emocionados con el diccionario, porque además nos costó 150 años, hay que decirlo, ¿no? Claro. O sea, ya en términos reales, cuando las academias se fundan con un propósito, y es hacer diccionarios, ¿no? Y nosotros después de esos 150 años, por fin, ¿no? Estamos celebrando este producto concreto que es un diccionario de ecuatorianismos académico, ¿no? Porque no es que no haya habido diccionarios de ecuatorianismos antes. De hecho, en el año 2000, puede ser 21 o 22, salió un diccionario de ecuatorianismos con citas de Elkin Araujo. En el 2016 me parece el de Fernando Miño, el de Córdoba se hizo una nueva edición en el 2019. Entonces, vamos a ver, diccionarios de ecuatorianismos, del español de Ecuador, por supuesto, ha habido a lo largo de la tradición lexicográfica del español de Ecuador, pero un diccionario hecho por la Academia Ecuatoriana de la Lengua, esta es la primera vez y por eso estamos también tan contentos. Después de más de una centuria. Y hasta eso quiero decirles. A ver, por acá hemos abierto el diccionario y encontramos algunas palabras que de pronto usted también las utiliza. Es aguarapar, aguardientería, aguardientoso que has venido el día de hoy. Imagínense, valero, balsa, valinera, ballenero. Por acá vamos a ver otro. Cairo dice, caimanera, ¿no? Caimanera, dice, lugar a la orilla de un río, un caimanero. Debe ser porque están ahí cerca de la orilla del río y que por ahí alguna travesura están haciendo. Canchero, ¿qué canchero que eres? Deja el canchón, ¿sí o no? Por acá, chichigua. Ay, qué chichigua, sí. Esta es una palabra muy común que siempre la utilizamos. Sin duda, creo que por ahí la conocemos. Desliendrar. Bueno, ven para desliendrarte. Así. Cuando tenemos por ahí los piojitos, ¿sí o no? Gauchada. Ahora, ¿cómo han visto ustedes la reacción después de presentar este gran diccionario? Bueno, estamos apenas empezando, ¿no? Nosotros hicimos una primera presentación, pero fue en un ámbito bastante acotado. Fue en el Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua en octubre. No fue una presentación en realidad tan abierta al público, fue una presentación para miembros de la Asociación de Academias y apenas estamos ahora mismo ideando un plan de difusión y un conjunto de presentaciones de este diccionario, ¿no? Entonces, en realidad todavía oficialmente, digamos, al público no lo hemos presentado, pero es muy interesante porque apenas nosotros hemos puesto muy pocas noticias y el diccionario sí que lo hemos estado vendiendo. Sí, ¿no? Porque casi sin decir nada nos han escrito, ¿no? Nos han escrito constantemente para preguntarnos dónde está de venta, que ya lo quieren comprar y bueno, eso les agradecemos mucho porque pues comparten ese entusiasmo que tenemos, tendrá? ¿no? ¿Puede decirse eso? Sí, claro. El diccionario cuesta $50 y ahora mismo está de venta en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Es decir, si ustedes nos escriben o nos llaman por teléfono, se ponen en contacto directamente con nosotros y nosotros lo enviamos a su casa sin ningún cargo adicional. ¿Cuántas hojas tiene? A ver, son un poco más de 1000 páginas. Yo creo que pesa un poco más de 1 kilo. Sí. Entonces yo sí les recomiendo pedirlo a domicilio. Porque, claro, la Academia Ecuatoriana de la Lengua está en las calles Cuenca y Chile, en el centro histórico. Si no, entonces si van por él, pues lo tendrán que cargar hasta su casa, ¿no? Sí, y está bastante pesado, como les decimos, aquellos que están en las redes sociales, ya pueden observarlo. ¿Qué hay aquí en la portada? Y bueno, en la contraportada, coméntanos aquí, vemos algo que me imagino tiene su historia. Sí, muchas gracias, Laura. Bueno, este es un osito de anteojos,
que como ustedes saben es una de nuestras especies endémicas, bueno, del sur andino, ¿no? Y este es un diseño que está, digamos, en sintonía con el diseño de otros 2 libros que nosotros publicamos el año pasado, un libro de memorias y un libro de César Dávila, una antología de César Dávila, y lo que está en las portadas son algunos animales que se encuentran en Ecuador, ¿no? En este caso está el oso de anteojos. Este diseño lo hizo Ernesto Proaño, el diseño de la colección. Bueno, aparte de la Academia de la Lengua, ¿hay alguien más quien les ha apoyado para que esto pueda salir? Claro, porque ahí también está el asunto, ¿no? Pasamos mucho tiempo trabajando en este texto y cuando por fin estuvo listo dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque sabíamos desde el inicio que no iba a ser un texto de menos de 1000 páginas. O sea, que si nosotros decidíamos tener una versión impresa, pues iba a ser una gran inversión, ¿no? Económica, porque como ustedes ven, pues es un libro además pasta dura, tiene que serlo para que aguante el peso de las páginas, es cosido y pegado, ¿no? Entonces todo eso incrementa el valor y decíamos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Conseguimos fondos, ¿cómo? Y bueno, tuvimos la fortuna de que DIN Ediciones nos apoyara para sacar esta edición tal como ustedes la han visto, que ya se las mostró. Ahora Laura. para la lexicógrafa Valeria Guzmán, ¿qué ha significado, pues después de un arduo trabajo, decir este es el producto que se tiene quizás hasta malas noches, el día a día? Guay, qué pregunta. Sabes que ha sido un descanso, ¿no? Oh. O sea, ha sido como un alivio porque, claro, siempre está esta tensión que creo que surge de estar, no de estar trabajando, sino de cuando ya acabas el trabajo que va a pasar, y también el miedo de no lograrlo, ¿no? Uh-huh. Yo les contaba el otro día a unas becarias que hay ahora en la academia, que, bueno, recientemente falleció Fernando Miño, un lexicógrafo ecuatoriano importante que era académico, y precisamente él empezó a trabajar en locuciones y publicó un tomo de la A a la D, y estaba trabajando en la parte de la E a la Z y falleció, ¿no? O sea, no logró terminar esto. Y yo les decía a las chicas, a las becarias, les contaba de un lexicógrafo del siglo XVII que se llamaba Covarrubias, que él empezó al revés. O sea, empezó desde la Z, al revés, porque dijo que tenía miedo de morirse antes de terminar. Entonces, que iba a empezar al revés, tenía ¿no? que terminarlo. Claro. Mira, hay un mito, hay un mito entre los lexicógrafos y es pasar la letra C. Ajá, la letra C, porque es la que más palabras tiene en el español, ¿no? Es la, si tú revisas, la C es un monstruo. La C tenía más de 400 páginas. Sí, porque cuando ya nosotros, va por la mitad. sí, cuando nosotros trabajamos en el archivo y yo decía que pasemos la C, ¿no? Decía ya pasando la C, es muy probable que logremos terminar el diccionario, ¿no? Y entonces yo creo que es esa tensión cuando estás en medio del trabajo, de que el trabajo, por cualquier razón que sea, se quede a medias, ¿no? Porque esto ha sido una historia recurrente de muchos diccionarios. Por ejemplo, del Diccionario Histórico del Español. Uh-huh. El Diccionario Histórico del Español se quedó 2 veces varado, ¿no? O sea, se empezó 2 veces el proyecto y 2 veces se quedó a la deriva. Y muchos diccionarios se han quedado a medias. Por ejemplo, el vocabulario de mexicanismos de García y Casbalceta se quedó a medias porque él falleció. Entonces, claro, uno cuando está trabajando en un diccionario siempre lo que tiene es el pendiente de lograr terminar, y una vez que ha terminado, que el diccionario salga, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es un gran alivio ver esta obra ya publicada porque digo, bueno, o sea, lo logramos, ¿no? Lo logramos con todos los asegúnes, detallitos y fallas que esto pueda tener, porque obviamente los diccionarios siempre son una obra perfectible, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar, Valeria, por ejemplo, con algunas palabras que a lo mejor no están dentro de este diccionario? ¿Seguirán trabajando en algún adicional? Gracias por la pregunta. Bueno, te cuento qué es lo que estamos haciendo ahora. Pues ya tienen el diccionario en físico, pero comprendemos que para que el público más amplio pueda llegar a consultar esto y para que en verdad sea, digamos, pues público, ¿no? Estamos trabajando en una versión online. Yeah. Pero esta versión online no es pues un PDF que subimos y colgamos, sino
un diccionario en línea en forma, como es el diccionario de la RAE, ¿no? Cuando ustedes entran a la página de la RAE y consultan el DLE, que es el diccionario de la lengua española, lo que hacen es escribir una palabra, qué sé yo, achachay, arraray, ¿no? Y aparece. Sí, chocho, chulpi, lo que quieran, le dan enter y les va a aparecer. Entonces, en eso estamos trabajando ahora mismo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay la participación del público que de pronto dice, bueno, he revisado este diccionario, no está esta palabra, ¿puede colaborarla con ustedes para que más o menos ustedes realicen el proceso de investigación? Sí, y de hecho nosotros agradecemos siempre mucho eso, ¿no? El envío de dudas, porque, bueno, esto no se maneja mucho a nivel público, pero sí que a nivel interno se trabaja, es decir, nosotros constantemente recibimos en la academia dudas de los usuarios, preguntándonos cuestiones de ortografía, de gramática, de léxico, ¿no? Y contestamos. A veces nos tardamos un poco, pero siempre contestamos, ¿no? Respecto de sus dudas del español y particularmente del español de Ecuador. Y también hemos recibido cuestiones léxicas. O sea, sería muy bonito inclusive si esta interacción se volviese más dinámica, más sustancial, porque a nosotros sí que nos viene muy bien pues conocer léxico que no hayamos incluido aquí o no sé, ¿no? Que tengan curiosidad. ¿Recuerdas si de pronto en este diccionario está la palabra oiga? No, me parece que no está. No está. Bueno, esa es una palabra muy común en la provincia del Oro que lo utilizamos algunos comunicadores sociales, periodistas, donde decimos, oiga, oiga por favor, o oiga dígame, ¿no? Como un poco de llamarle, ¿no? A esa persona. Yo preguntaba eso porque a veces siempre digo, voy a utilizar una palabra que la utilizan en mi pueblo, oiga. Esa es una palabra. Bueno, ahí están. ¿Cuántas palabras tiene usted? Ahí tiene la oportunidad también de poder colaborar, de poder dar a conocer esas palabritas que son parte de nuestro léxico, así se dice, ¿no? De nuestro léxico, de nuestra cotidianidad. Bueno, de hecho, Valeria, nos dice usted, todavía se trabaja en función de poder presentar este diccionario porque se lo ha hecho con otras agrupaciones, pero ya está a la venta, está disponible, el público puede escribir a la academia y obviamente poder adquirir este libro en un valor de $50, que ya está disponible, pero más o menos, ¿tienen una tentativa de cuándo harán la presentación? A ver, pienso que las actividades empezarán como por marzo y se extenderán hacia mayo, pero bueno, todavía fechas no tengo porque apenas estamos, digamos, armando el cronograma de este año, viendo qué vamos a hacer, cuándo, ¿no? Entonces, ¿cuántos diccionarios salieron en esta primera edición? Sí, en esta primera edición me parece que es un tiraje de 300, pero bueno, esto creo que lo podemos ver aquí. Sí, lo puedes ver. Sí, porque estas cuestiones ya, digamos, más claro, técnicas. Aquí estamos. Vamos a ver si es que tenemos el dato en los créditos, ¿no? En los créditos debe y estar. Yo de paso aprovecho para contarles que bueno, yo he sido, digamos, la lexicógrafa que ha permanecido más tiempo en este trabajo, es decir, desde 2018 que empezamos con la renovación de la planta hasta su salida, pero que otros lexicógrafos también colaboraron aquí, por ejemplo, Jessica Ceballos, Mari Gutiérrez, Fabián Núñez, Alejandro Cázares, y que es importante también mencionar a la Comisión de Lexicografía, es decir, a los académicos de la academia que hicieron esto posible, que fueron Fernando Miño Garcés, Diego Araujo, Simón Espinosa, Rodrigo Borja, Susana Cordero, Bruno Sáenz, Marco Antonio Rodríguez y Fabián Corral. Un gran número de personas que se han unido. Sí, mira, es que no hay forma, pienso yo, ¿no? de hacer un trabajo de esta dimensión si no es con un equipo de trabajo. Yo creo que los diccionarios siempre son trabajos de equipo. Y esto, bueno, digamos, la parte más visible, pero también están alumnos que hemos tenido de prácticas que nos ayudaron con esto, de prácticas de la PUCE y de prácticas de la Central. Entonces también esta es una invitación, chicos, si nos están escuchando y si a ustedes les interesa hacer nuestras prácticas, hacer sus prácticas con nosotros en la Academia Ecuatoriana, pues bienvenidos, escríbanos, porque a nosotros nos encantaría y yo creo que también es una formación interesante
para quienes pues quieren dedicarse a asuntos lingüísticos, ¿no? Bueno, mientras llega nuestra siguiente invitada, porque al parecer nos están escribiendo que sí viene la candidata a la vicepresidencia, vamos a conversar un poquito más. Dejamos un ratito el diccionario, Valeria, habíamos estado en alguna ocasión quizá escribiéndonos, pero no nos habíamos identificado con usted, porque usted, aparte de ser lexicógrafa, se dedica a otras actividades, que son libros. Otras actividades no muy distintas. Que son libros. Que son libros. Sí, bueno, me dedico a un montón de cosas, ¿eh? Soy un espíritu inquieto, como decimos por ahí. Pero sí, recientemente acabo de publicar un libro, o más bien me acaban de publicar un libro porque gané un premio que se llama Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que es un premio que organiza la Feria del Libro de Guadalajara en conjunto con el Museo de Ciencias Ambientales y la editorial de la Universidad de Guadalajara en México. ¿Cuál fue el tema que hizo posible alzarse con ese premio? Bueno, el libro se llama Un silencio tan blanco, y da la casualidad que sí lo tengo acá, pero no creas que lo tengo porque venía a eso. No, de hecho fue el diccionario. Yo había estado escribiendo a Valeria en alguna ocasión para hablar sobre ese premio, pero bueno, no teníamos el contacto, sino era a través de las redes sociales, pero bueno, ahí es cuando llegan esas oportunidades como este diccionario para poder conocer más sobre Valeria. Bueno, pues muchas gracias. Miren, por acá está Un silencio tan blanco, que es esta edición bellísima que hizo la Universidad de Guadalajara. Este es un libro de poemas. Bueno, a ver, hablar de poesía, ¿no? Este es un libro de poemas que se escribió durante la pandemia, precisamente. Ya ves, un tiempo muy productivo que está apenas dando sus frutos, sí, ¿no? Claro. Y que, bueno, es una gran metáfora sobre eso, sobre la soledad, sobre el silencio, sobre la muerte, sobre esa experiencia de aislamiento tan fuerte que tuvimos, ¿no? Pero yo siempre digo, no, y creo que la poesía no lo es, ¿no? Yo no soy explícita, pues, ¿no? O sea, no, este libro no cuenta cómo estábamos encerrados en nuestras casas. Este es un libro de poemas que tiene como metáfora la nieve. Entonces, de lo que nos habla es del frío, ¿no? De cómo los humanos estamos expuestos a temperaturas extremas, de cómo se nos congela la sangre, el corazón, etcétera, ¿no? Y bueno, sobre eso. ¿Quiere leer libro, uno ¿no? cortito? Bueno, les leo uno cortito antes de que ya llegue la invitada, ¿no? A ver. Esta es la niña que a 40 bajo cero quema los cerillos sin esperanza, la caja entera. Desde el dedo anular, el frío crece hacia la aorta. ¿Cómo saber si el corazón se ha vuelto un témpano? ¿A qué temperatura morirá de resequedad, de indefensión? Esta es la sangre del lobo, sacrificado por su piel, a cambio de 2 minutos de calor. Y no habrá palabra que no te exponga desnuda a la intemperie. Perfecto, queremos agradecer a Valeria Guzmán, lexicógrafa, por habernos acompañado el día de hoy. Ya le estaremos llamando para hablar ampliamente sobre ese libro de poemas y les deseamos mucho éxitos a la Academia de la Lengua y a ustedes quienes quieran adquirir este diccionario ya saben cómo hacerlo. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, vamos de inmediato ya con nuestra siguiente invitada. Miren, a la final tenemos a la candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano, Verónica Silva.